Excelente tarde. Gracias por todo, ¿Cómo amiga. Gracias estás? por la invitación. Muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarte a la distancia porque hacía un buen rato que no nos veíamos, pero además de saludarte, pues estar aquí contigo platicando desafortunadamente de estas circunstancias que han nacido de la tragedia, pero que se han convertido en las mejores oportunidades para aprender a sobrevivir y a mejorar nuestra calidad de vida frente a todos estos embates que pues en algunos casos son previsibles y en otros no. ¿Qué nos puedes platicar, mi querido Asdrúbal? Y aquí quisiera preguntarte, básicamente para todo nuestro público, ¿cómo podríamos definir a la protección civil y para qué sirve? Yo creo que es muy importante que todos conozcamos que la protección civil es una cultura que nos tienen que imbuir a nosotros desde pequeños para que sepamos actuar en un contexto. La protección civil es una área con la que viven todos los pueblos del mundo, que viven todas las ciudades, y nos damos cuenta nosotros ahorita en la Ciudad de México con el contexto de este evento que hubo recientemente de un sismo, y con esto de las lluvias atípicas y todo lo que está pasando, y que también nuestro territorio nacional, por cómo está ubicado geopolíticamente y geográficamente, tenemos dos océanos a los costados que también nos pegan mucho con la cuestión de huracanes. Entonces, la protección civil es una rama y es una materia que impacta en la organización y la implementación de procedimientos para que la gente pueda actuar y las autoridades coadyuven ante una emergencia, amiga. Oye, y entonces aquí viene esta pregunta, ¿cuál es su función? Pues la función es establecer todas las medidas para, con todos los fenómenos perturbadores que se puedan presentar, que actualmente la legislación los contempla en 6 grandes rubros, se pueda actuar ante una contingencia y en la que estén unidas la sociedad y las autoridades para que se pueda llegar a buen término y evitar principalmente la pérdida de vidas humanas, pero también a la infraestructura y a los recursos. Esa es su función de la protección civil. Para esto se tiene un sistema, el Sistema Nacional de Protección Civil. En este Sistema Nacional de Protección Civil lo encabeza el presidente de la República y de ahí va desbordándose hacia abajo. Entonces, tenemos una Coordinación Nacional de Protección Civil. Tenemos en cada una de las entidades una autoridad de protección civil, que es a nivel secretaría, pero se llama de diferentes maneras. Y en cada uno de los municipios también debe haber una área, que es por lo regular una dirección de protección civil. Pero aquí viene lo importante, como tú lo mencionaste, donde nos conocimos. Todas las instituciones deben de contar también con un área de protección civil. Y la protección civil no se queda ahí porque al final hay un cuerpo muy, muy grande de más de 4 millones de establecimientos que tenemos en la República Mexicana y también de instituciones y todo, donde están los brigadistas de protección civil, que también se cuentan por millones. Y a ellos se les debe de capacitar y se les debe de instruir para que puedan actuar ante una contingencia. Ahora, en la Ciudad de México, donde nos conocimos, tenemos una situación de sismos, pero no es el único evento que se puede presentar y para lo cual se tiene que capacitar a la gente para poder actuar ante esta contingencia. Uh-huh. Ok. Sí, me queda claro que nuestras, como decía al principio en nuestra presentación y como ya mencionaste, nuestra ciudad, nuestra república está en un punto o en una ubicación estratégica vulnerable también. Y nuestra ciudad particularmente es una ciudad que, a diferencia de muchas otras en el mundo, se caracteriza por ser una zona sísmica. Pero aparte de esto, pues también al ser una ciudad está expuesta a muchas otras catástrofes, como pueden ser inundaciones, y las hemos vivido de manera reciente, y también pueden ser incendios, ¿no? Que por ahí se dijo que había uno y no fue, o no sé cómo quedaría. Pero ¿qué nos puedes platicar
de cómo podemos enfrentar cada uno de estos eventos o qué reglas generales hay para atenderlos y qué reglas específicas podría haber. Fíjate que esto es muy, muy interesante porque muchas veces hay mitos de qué es lo que se tiene que hacer ante una contingencia. Precisamente en esta situación de los mitos intervienen muchas cosas y viene también asociado a mucha desinformación o a muchas noticias falsas o a mucha información falsa. En la Ciudad de México, por ejemplo, me tocó estar de director general en Protección Civil y un día veo a una persona que da una plática a un grupo de gentes de una alcaldía donde decía que si tenían un sismo, podía la gente subir a la azotea. O sea, que en lugar de evacuar hacia la parte baja del inmueble, podían subir a la azotea. Y, y eso lo dijo también una persona del Senapred, un titular del Senapred. Y eso es muy, muy lamentable porque no hay ningún documento a nivel nacional e internacional que nos diga eso como una medida para salir de un riesgo. ¿Y por qué para mí es importante desmitificar todo ese tipo de cosas? Porque es falso. Y porque nosotros nos podemos poner en riesgo cuando hacemos una instrucción que no es correcta. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros nos subimos a una azotea, a un techo y estamos en un inmueble de 7 pisos y la población fija es de 200 personas y tiene 300 de población móvil, pues ya tendríamos una aglomeración de más de 150 personas en la parte alta del inmueble. Pero ahí hay cables, hay gas, hay instalaciones eléctricas, hay agua. Y aparte, no podemos estar nosotros controlando el movimiento del inmueble que lo acabamos de sentir el día 7 de septiembre, ¿no? Es muy intenso. Hay veces que se mueven las columnas más de 1,5 metros en un sismo, porque así es como reaccionan nuestros inmuebles, por las cuestiones del subsuelo. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, que se establezcan los parámetros para poder actuar ante una contingencia, pero lo más triste, amiga, es que no hay bibliografía al respecto. Tú hace rato mencionabas, en mi caso, que tengo una formación militar de más de 20 años, ¿no? Ahí estoy atrás con mi hija en una fotografía cuando estábamos aplicando el plan DN3 en el estado de Guanajuato. Y en mi formación militar, yo identifico toda la bibliografía que hay en materia de protección civil y tengo aquí, por ejemplo, unos volúmenes del Manual de Protección Civil, del Plan DN3 tomo 1, Plan DN3 tomo 2, Plan DN3 tomo 3, que son de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y con base a esto rigen sus normas todas las personas que integran las Fuerzas Armadas. Pero en protección civil, en protección civil, no se tiene esto, no hay bibliografía. Y eso es un problema porque, aunque tenemos identificado perfectamente que son 6 factores que nos pueden afectar a nosotros, como hidrometeorológicos, donde están todo lo de las lluvias, socioorganizativos, donde está la pandemia, también geológicos, donde están los sismos, sanitario-ecológicos, donde tenemos también otras representaciones, y socioorganizativos, donde puede ser de una situación donde hay un conjunto de masas o una cuestión de incendios. Muchas veces no seguimos los protocolos, pero no nada más que no los sigamos nosotros, no los siguen las autoridades. Por ejemplo, en materia ahorita de la pandemia, pues está el SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil, está el manual de operación del SINAPROC, donde dice que ante una pandemia se tienen que organizar en un comité nacional de emergencias y todo, y pues no se formó, no se hizo. Entonces, Protección Civil está excluida de la parte de cómo actuar ante la pandemia. En el caso de los sismos ahorita que se presentan en el mes de septiembre, yo creo que lo más correcto sería una campaña donde
previamente estuvieran avisando que septiembre no es mes del sismo, porque los sismos son unos fenómenos que no tienen nada que ver con una época del año o con un mes determinado, no es verano, otoño, invierno, primavera, no nada de eso, Sí, no, sino ha es, sido unas coincidencias, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero ha sido coincidente o igual los científicos estudiarán este tipo de patrones de por qué se han dado fechas específicas, pero, pero no, es algo que está latente, ¿no? y tú te imaginas qué es lo que pasa. O sea, ¿cuánto puede ser esta situación que los propios mexicanos, los propios habitantes de la Ciudad de México no sabemos eso? ¿Y cuántas cuestiones se pueden perjudicar a la Ciudad de México por eso? No vengan en septiembre porque tiembla, imagínate que se haga esa No, no, campaña para claro, los turistas. No, no hay que ir a claro que clases no. en septiembre porque va a temblar. No hay que ir a trabajar No, en claro que no. septiembre porque va a temblar. Todo eso es una cultura de protección civil donde, si se hace correctamente, podríamos evitar eso. Pero no se hace ni a nivel nacional, ni a nivel Ciudad de México, ni ese tipo de cosas. Y el problema es que tampoco se informa qué es lo que tiene que hacer la población realmente ante una situación de emergencia.